Buenas tardes a la audiencia de Tercer Congreso Virtual Internacional del Posgrado en Informática que se transmite desde la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos la participación de Boris Paul Gómez Andrade desde Ecuador y comenzamos entonces con esta interesante ponencia. Adelante, Boris, tiene la palabra. Muy buenas tardes con todos, un placer estar aquí con todos ustedes, agradeciendo por supuesto a la Universidad Mayor de San Andrés y a la Facultad de Posgrado en Informática esta oportunidad. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor. Mi ponencia tiene por tema estrategias de e-learning regionales, locales y locales post-emergencia. Y principalmente quisiera hacer hincapié en el justamente post-emergencia. ¿Estamos ya fuera de la emergencia? Todavía el mundo está inmerso en una serie de procesos que ha hecho que el tablero completo de casi todas las actividades profesionales, educativas, económicas, financieras, sean golpeadas en el mundo. Me permito comentarles que esta es una compilación de una serie de elementos que a lo largo de ya algunos años he tenido oportunidad de vivir, de vivenciar en carne propia. Y comenzamos. La agenda es muy simple. Tenemos un primer punto que voy a llamarle interrogantes, luego vamos a hablar de unos ciertos antecedentes y hechos, luego muy coloquialmente voy a pedirles a todos que aterricemos y finalmente, ¿y el ahora qué? Comencemos. La primera pregunta que quisiera mostrarles y quisiera exponer ante ustedes es justamente esto que se ha convertido en una cierta normalidad, ¿de acuerdo? Tenemos ante nosotros un conjunto de pantallas en las cuales tenemos a varias personas, muchas personas alrededor de una pantalla, y la pregunta que se me viene a la cabeza ¿es esto e-learning? Y la respuesta directa y frontal es definitivamente no. Esto que nosotros hemos estado utilizando durante estos 2 últimos y pico de años es llevar la presencialidad a través de una herramienta digital. Y eso es todo. Seguimos siendo presenciales. Primera gran interrogante respondida, continuemos con la siguiente. Con COVID o con la viruela del mono o sin ninguno de estos elementos, tenemos que estar claros que el mundo, los gobiernos, la academia y los colectivos de docentes deben contar con una estrategia digital para enfrentar el reto de brindar procesos de enseñanza y aprendizaje acorde a esta nueva normalidad, pero encuadrado dentro de ¿qué? Dentro de normas, estándares y tendencias mundiales. Este es uno de los pocos textos que voy a leer, pero creo que es interesante. Voy a hacer énfasis en esto. Toda aquella institución que brinde procesos de enseñanza y aprendizaje y que no haya desarrollado una estrategia digital hasta ahora, que permita enfrentar esta nueva normalidad nuevamente, está destinada a dejar de brindar sus servicios e irremediablemente no podrá cumplir su misión de formación a las generaciones de hombres y mujeres que pusieron su esperanza en ellas. ¿Es esta una afirmación demasiado arriesgada, demasiado atrevida? Pues creo que sí, porque nuevamente universidades y otras instituciones han comenzado los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de los medios convencionales, es decir, la presencialidad, pero ya vista la visión que hemos tenido durante estos 2 años y medio, para mi modo de ver personal, es casi como retroceder 1000 años. La academia, con sus docentes, sus graduados y posgraduados, y aquella parte que llamamos, al menos en Ecuador, extensión universitaria, tiene un gran reto cuando
ahora tenemos todos los medios productivos también alrededor. Tenemos la banca, tenemos la industria, tenemos el comercio, tenemos la empresa, que es un elemento no tan extraño a la capacitación y a la educación de sus customers, de sus clientes, de sus vendedores, etc. Entonces, lo que voy a comentarles ahora no es nada nuevo. Estoy hablando de las típicas y conocidas joint ventures entre la academia y el sector productivo, que normalmente y en un camino bidireccional siempre han tenido un gran éxito. ¿Por qué? Porque la necesidad de unos se ve reflejada en aquellas normas que ya han sido establecidas académicamente y al mixarse, al unirse, van a poder ofrecer ciertos elementos novedosos. Un segundo interrogante, el hecho de que se puede unir el sector productivo con el sector académico para poder generar mejores estrategias de enseñanza, yo creo que sí, y siempre se lo ha hecho, pero mucho más en los últimos tiempos. Vamos a algunos antecedentes y hechos. Organismos internacionales como la UNESCO, como las Naciones Unidas, como la UNICEF, como otros organismos a nivel internacional, han generado una serie de textos basados en todo lo que es la nueva modalidad, la nueva estrategia de educación en el mundo. Y ya tenemos un primer ente rector a través de estos organismos que nos han ido guiando de alguna manera, ¿ya? Para poder cumplir estos objetivos. Vamos hacia la siguiente. Miren, hay tantos trabajos académicos que es impresionante que el tema educación y el tema e-learning o educación a distancia a través de medios digitales que se ha producido, que existe cualquier cantidad de información para aquel que quiera leerlas, entenderlas, asimilarlas y ponerlas en práctica. E igualmente, dada la necesidad, miren, hay igualmente un sinnúmero de esfuerzos a nivel gubernamental en el mundo, no solamente voy a decir a nivel latinoamericano, sino en el mundo entero, para poder consolidar normas, legislación que permita, valga la redundancia, normar o regir la educación a distancia. Lastimosamente, y este es el caso del gobierno ecuatoriano o de mi país, del Ecuador, una ley de e-learning se emitió hace como 4 o 5 años atrás, que ya permitía tener un cierto paraguas en las actividades de muchas instituciones que habían estado dando ya este tipo de educación, pero que a los pocos años en realidad, se derogó esta ley. ¿Por qué? Porque no cubría ni estaba direccionada hacia esta nueva frontera de la educación. Y hubo que retroceder, y entiendo que en muchos países, principalmente de Latinoamérica y algunos países de Europa, ha habido un cierto retroceso en cuanto a normas, porque la dinámica de la forma de enseñar ha cambiado de forma diametral, que no se consolida, que no se compatibiliza entre la norma y la práctica. Igualmente, y esto principalmente para aquellos que como yo somos informáticos, estamos absolutamente embebidos en conocer de índices estadísticos, de gráficos estadísticos, que justamente la doctora Jarge nos mencionaba en la primera ponencia, y estamos tan claros de que hay una serie de índices estadísticos que se estrellan absoluta y totalmente con una condición, principalmente en Latinoamérica, África, ciertos países de Asia, que es la conectividad, ¿ya?
Cuando nosotros ponemos a disposición de la comunidad estudiantil a través de la academia una serie de estrategias de educación, ¿ya? Estamos siempre exigiendo de ellos que exista una muy buena conexión a Internet, un muy buen equipo de computación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Latinoamérica, al menos, la conectividad es una de las fallas constantes de nuestra realidad, ¿ya? Eso hace que en muchas ocasiones, yo personalmente, y esta es una de las reflexiones que lo hice ya hace algún tiempo atrás, era, ¿por qué no volver a ciertas prácticas que eventualmente nos alejan, sí, de la tecnología, vista como una herramienta, no como un fin, y más bien retomamos cosas como, no sé, la radioescuela o la educación a través de documentos, etcétera, etcétera. Pero me estaría de alguna manera contradiciendo con eso de que no vamos al paso de los tiempos. Pues sí, pero este elemento que se denomina conectividad principalmente es uno de los puntos neurálgicos por los cuales cualquier esfuerzo o muchos de los esfuerzos que se han hecho no hayan tenido el éxito que deberían tener. A tomar en cuenta. En este caso me voy a centrar en algunas estadísticas y algunos índices que han sido publicados en muchos portales de gran prestigio. Por ejemplo, voy a comentarles que 9 de cada 10 profesores informan problemas de resolución de problemas cuando se trata de tecnología de aprendizaje en línea. Nuevamente, se compatibiliza con lo que yo acabo de decir, ¿ya? Mis estudiantes o yo mismo como docente no tengo la estrategia digital en hardware, en software, para poder brindar lo que se supone que debería estar dando. Me voy a poner en otro de estos elementos que dice, por ejemplo, el mercado mundial del e-learning crecerá hasta los 325 billones de dólares en el 2025. La fuente es Forbes. Eso indica que la empresa, nuevamente la pongo en primera instancia y en primera persona, la empresa ha considerado que ese es un nicho de negocio muy interesante y ha desarrollado una serie de soluciones que valen la pena y que para ellos les va a valer 325 billones de dólares en el 2025. Otro punto que me gustaría considerar es ese de que dice que el 70% de los estudiantes están de acuerdo en que las clases en línea son mejores que los entornos tradicionales del aula, ¿ya? 70% es un porcentaje altísimo, ¿ya? Eso implica ¿qué cosa? Primero, que los estudiantes en este momento tienen una visión millennial, tal como se les conoce, o más aún centennials, ¿ya? Y que nosotros, los migrantes digitales, tenemos que darles a esa población que está ávida de aprendizaje, ávida de conocimiento, estrategias que ellos entiendan y sepan comprender. El último hecho que me voy a poner en consideración es algo que también golpea y golpea duro. Dice, el mercado del e-learning tiene actualmente más de 23 años de edad, ¿ya? Es decir, no es de hace 2 años y medio que cuando surge la pandemia del COVID y el confinamiento, etcétera, que las estrategias de e-learning comenzaron a brindarse. Yo me pertenezco a una institución de gran prestigio que voy a mencionar en lo posterior, que tiene más de 16 años de estar en este esfuerzo del día a día para poder brindar los servicios de educación y aprendizaje a través del e-learning, 100% virtual. Voy a continuar con el siguiente tema de la agenda que decía algo así como que aterricemos. Para aterrizar, debo comenzarles diciendo que tenemos que estar absolutamente claros
de las modalidades de formación que han habido a lo largo de la historia, ¿ya? Y no hay duda que la obvia, la que conocemos todos, es la presencial. No vale ni siquiera la pena mencionar sus características. Luego viene la distancia, que fue implementada, yo diría, una de mis primeras asesorías fue hace como 30 años atrás, a una de las universidades más grandes ahora del Ecuador, de la educación a distancia, en donde brindaban a través de una serie de materiales impresos, se le entregaba al estudiante, el estudiante iba a su casa o al lugar de residencia, ¿ya? En donde comenzaban a analizar esa información y rendían sus exámenes en un espacio físico, ¿de acuerdo? Esa era propiamente la educación a distancia. Pero ahora tenemos el e-learning. El e-learning, que es una nueva modalidad de formación en donde el aula virtual, el aula presencial, ha sido de una manera casi completa en su funcionalidad recreada a nivel digital, ¿ya? Y tenemos recursos, tenemos tareas, tenemos medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se vio también la necesidad de establecer un intermedio entre la presencialidad y el e-learning, y surge el blended. El blended no es más que un periodo de tiempo en el cual cierta parte de ese tiempo los estudiantes hacen uso de una plataforma digital de e-learning, hacen la aproximación hacia los conocimientos, sus tareas, las asignaciones, etcétera, y finalmente terminan en un encuentro presencial en donde hay la necesidad o hay la posibilidad de esa interacción humana que siempre es importante para incluso el formador y por supuesto para el estudiante. Y ahora en los últimos tiempos estamos hablando del M-Learning o el Mobile Learning. El Mobile Learning es aquella tecnología que nuestros estudiantes, centennials, millennials, son más que expertos. Tienen un celular y a través de ese celular reciben información, envían información, comparten información, aprenden en comunidad, etcétera, etcétera. Vista estas modalidades de formación, voy a intentar arriesgar un concepto. Yo digo que el e-learning es un método educativo que permite que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo a través de cualquier dispositivo electrónico. Y hablo de cualquier dispositivo electrónico. Estamos hablando de un PC, de una tablet, de un móvil, etc. Este tipo de formación sucede en la virtualidad, lo que hace que el estudiante involucrado autogestione su conocimiento, ¿ya? Es decir, la virtualidad es el catalizador que en este momento está haciendo que todo el mundo comience a considerar formarse a su propio paso, autogestionando su conocimiento, generando su propio conocimiento, como decíamos a mis estudiantes en la universidad hace ya algunos años. Me voy a centrar en estos tres elementos que habíamos hablado, el e-learning, el blended y el M-learning. ¿Qué tenemos como primer elemento? La academia o la institución que brinda la formación o los contenidos académicos. ¿A quién lo brinda? A esta muchacho, que tiene un celular en sus manos y que tiene absolutamente todo en la palma de sus manos, pero que definitivamente necesita de la interacción humana para los encuentros presenciales, y haciendo una acumulación, una condensación, por así decirlo, ya estos tres elementos nos lo brinda el software que estamos utilizando, que ya se usa hace mucho tiempo atrás, que se denomina Learning Management System o un sistema de gestión de aprendizaje, que no es más que un programa, una aplicación de software que nos permite recrear las aulas virtuales y recibir lo que hemos estado hablando hasta el momento. Pero previo a ese mundo idealista, como digo, estoy yendo de lo macro a lo micro, tenemos que estar claros que al interior del alma mater, que en este momento, como digo, bien puede ser una universidad, un colegio, una escuela de posgrado, de doctorado, un instituto de formación
una empresa privada que brinda y tiene dentro de su core business la capacitación, el elemento capacitación importante, debe tener estos 4 elementos. El primero se llama el complejo educativo virtual. El segundo es un departamento de educación en línea o DEL. ¿Ya? El tercero es un centro de interacción virtual. Y por último, aterrizamos en la comunidad de aprendizaje. Desglosemos un poquito. El complejo educativo virtual está formado por varios elementos. El portal educativo, las plataformas virtuales. Un elemento supremamente importante para nosotros docentes es la capacitación docente y posteriormente terminamos con lo que es la comunicación interna. Rápidamente voy a pasar a lo que es o debería ser el portal académico. El portal académico, ¿qué es lo que nos da? Nos da presencia digital, nos da información actualizada, nos permite una eficacia en la respuesta, nos da velocidad de carga alrededor de una imagen corporativa. Es lo que casi todas las instituciones, digo casi porque no todas la tienen, pero casi todas tienen su portal educativo. En cuanto a lo que son las plataformas de e-learning, probablemente aquí voy a discrepar con muchos de mis colegas que dicen que una es mejor que la otra. Yo digo que todas sirven para lo mismo y para ello tenemos Canvas, Forma LMS, Edmodo, Moodle, Camilo, Atutor, Blackboard, etc. Todas estas plataformas virtuales son aquellas que nos permiten brindar esa formación de e-learning o a distancia a través de plataformas de e-learning en la virtualidad. No voy a reafirmarme 1000% de que no existe plataforma mejor una que otra. Todas brindan lo mismo, todas tienen ciertas funcionalidades, otras adolecen de algunas y otras tienen algunas mejoras, pero todas sirven para lo mismo. Uno de los elementos más importante, definitivamente, si no el más importante, es este de la capacitación docente. No podemos exigir a un docente, sea joven, sea maduro, sea una persona ya entrada en edad, que sin que se le capacite tenga la posibilidad de optar por esta nueva modalidad de enseñanza si no se le da la capacitación, principalmente en el uso correcto de la tecnología en la educación. Repito, no como un fin. La tecnología no es más que una herramienta para lograr el fin. Y finalmente me gustaría, antes de eso, es obvio que dentro de todos estos elementos que nosotros estamos esbozando alrededor de esta filosofía, debe haber mecanismos de comunicación interna a estas alturas del partido muchísimo más sofisticados de hace 20 o 30 años atrás, pero que permiten principalmente lograr el objetivo de informar y comunicar. El segundo gran elemento es el que hablábamos con respecto del Departamento de Educación en línea. Aquí ha habido una evolución tremenda, pero no deja de ser la base 3 elementos principales. Un coordinador académico que es el que maneja la parte docente, la de los contenidos académicos, ¿ya? Un responsable técnico, un coordinador técnico que es aquel que instala plataformas, sube plugins, prueba nuevos elementos, nuevos recursos, nuevas tareas, nuevas actividades, etcétera, y que pone a disposición de la población estudiantil y docente un servidor con el mejor uptime posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último elemento de este Departamento de Educación en línea es el comunicador. El comunicador en términos de 2 elementos, del que permite generar una imagen corporativa y del que también difunde todo lo que la institución está brindando. El Centro de Interacción Virtual no es más que la secretaría académica a la que muchos de nosotros, pre-pandemia y mucho antes de la pandemia, estamos acostumbrados. Es aquella que nos permite admitir y matricular estudiantes, asignación de docentes, activación de módulos, de aulas, bloques,
administración de las plataformas técnico-educativas, soporte técnico sincrónico y asincrónico, tanto estudiantes como a tutores, la publicación de cronogramas académicos, generación de guías, registro de calificaciones y récord académicos y obviamente la elaboración de certificados académicos. Esto también recreado digitalmente a nivel virtual. Y por último, voy a mencionar, de estos elementos, voy a mencionar algo que creo que es importante, lo que yo denomino el círculo virtuoso del e-learning, ¿ya? Tenemos a la academia, tenemos a los colectivos de docentes, tenemos ahora la tecnología como una herramienta más, y entre esta triada tenemos a una población a la cual llegamos. ¿Con qué fin? De formar a un grupo de personas, de conformar a un grupo de personas. ¿Pero para qué? Hay dos elementos que son muy claros. Primero, para ser reconocidos mundialmente y obviamente para seguir teniendo el número uno en cuanto a calidad académica. ¿Qué forman todos estos elementos? La comunidad de aprendizaje, pilar fundamental de cualquier esfuerzo a nivel de educación. Voy a aterrizar un poco más y voy a irme más fino. Muchos de nosotros todavía no sabemos qué es un EVA. Un EVA es un entorno virtual de aprendizaje, ¿ya? Es la representación de nuestra aula de clase a nivel digital. Y existen algunos tipos de EVAs. Por ejemplo, tenemos la típica que es la lineal, en donde los recursos están a un clic de un vínculo, ¿ya? Tenemos ahora la iconográfica, ahora que tan acostumbrados están nuestros muchachos a la parte visual, entonces tenemos gráficos, tenemos iconos, cada uno de ellos constituye un vínculo hacia un recurso, etcétera, etcétera. Tenemos un aula metafórica. Las aulas metafóricas han sido un boom en los últimos tiempos, porque incorporan un elemento muy importante en la educación, que es la gamificación. La gamificación nos permite que a través de ciertas tareas, que aparentemente son, voy a decirlo tal como lo dicen muchos colegas, infantiles, ¿ya? El estudiante y el docente se sumerja en una realidad lúdica, ¿ya? Y ya no estamos en un aula directamente que se trata, no sé, de las metodologías ágiles, por ejemplo, sino estamos dentro de un viaje espacial. El tutor, que es el acompañante de este proceso, que es el guía, es el capitán de la nave, y los estudiantes son el primer oficial, el segundo oficial, la tripulación, y se sumergen en una metáfora que nos hace retroceder en el tiempo en términos lúdicos para convertirnos nuevamente en niños, pero con la edad y la madurez que ya tenemos al momento para poder captar aquello que es importante en términos de aprendizaje sin perder la posibilidad de divertirse en el proceso. Les quiero comentar algo, y esto es algo muy importante. Los entornos virtuales de aprendizaje desarrollados en un Learning Management System son al menos un 90% asincrónicos. ¿Qué diferencia tenemos claramente con lo que en este momento se está convirtiendo en un estándar? Todavía le tenemos a un docente que a través de una cámara y una presentación como esta está brindando sus conocimientos, y detrás de esa pantalla tenemos 30, 40, 20 personas ya que están sincrónicamente conectados y tratando de obtener conocimiento de forma sincrónica. Los EVA son al menos un 90% asincrónicos. ¿Qué significa el concepto? Simple, que los recursos del aula van a estar disponibles 24 horas 7. ¿Ya? Eso significa, si el estudiante quiere ingresar a revisar un contenido académico a la madrugada, lo puede hacer. En horas de la mañana lo puede hacer. Al mediodía lo puede hacer. En la noche lo puede hacer. ¿Ya? Siempre va a estar disponible el recurso. Y lo mismo sucede de alguna manera con el tutor. El tutor, para evaluar o calificar
o medir cómo va el avance de su grupo, no tiene que estar conectado en sincronía con los 40 o 50 de sus alumnos. Le bastará con ingresar en el tiempo que crea conveniente, a la hora que crea que es conveniente, ¿ya? Y evaluar, calificar y retroalimentar. ¿De acuerdo? ¿Qué otros tipos de EVA tenemos? Hay uno que realmente me llama muchísimo la atención, porque este tipo de recursos lo hemos venido usando hace más de 12 años en realidad, desde que yo personalmente tuve el acceso a esto. ¿Cómo se denominan este tipo de aulas? Estas aulas se llaman aulas inmersivas. ¿En dónde se colocan estas aulas? En los metaversos. Miren que Facebook, con su metaverso Meta, en lo absoluto es el creador del concepto y menos de la filosofía que está detrás de un metaverso. Y aquí tenemos un ejemplo. En algún momento este era un video, en este momento es nada más una fotografía, en donde un avatar, que es el tutor o el guía, tiene un auditorio que probablemente podría estar lleno de otros avatares como el mismo y un elemento de ayuda o de apoyo visual en la parte de atrás. Aulas inmersivas que nos permiten tener una experiencia, retomando lo anterior, muy lúdica, pero muy real, ¿ya? No sería de menospreciar el hecho de que en un momento dado en donde esta sí es un aula sincrónica, pero en un entorno 3D muy particular, tengamos estudiantes de África, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, de Australia, de cualquier parte del mundo, personificados en sus avatares, haciendo el mismo proceso de aprendizaje. Otra de las formas de utilizar los EVA es generar algún tipo de repositorio de información, ¿ya? Es un lugar, estas plataformas de estos LMS permiten tener una cierta bodega de recursos gráficos, textuales, auditivos, visuales, etcétera, que en principio podrían denominarse repositorios de información. Y por último, y no menos importante, estos otros cursos que son los cursos online masivos y abiertos o los MOOC. Estas aulas virtuales tienen una particularidad muy interesante. Usted inicia en una fecha y tiene cierto periodo de tiempo para completar todos los procesos y tiene un conjunto de tareas y lecturas y rebotes, etcétera, etcétera, que le van a permitir ir incrementando su habilidad en aquello que usted está buscando obtener, ¿ya? Pero son absolutamente self-paced o al paso de uno. Uno mismo gestiona el tiempo, cuando los lee, cuando los hace, cuando termina, cuando comienza. Esto que voy a comentar puede ser muy contraproducente, pero en un MOOC normalmente, si usted comienza a primero de mes y termina el MOOC a finales de mes, bien podría hacer todo el MOOC en el último día o en el primero solamente, o de una manera un poco más racional, por así decirlo, ir dosificando el tiempo, pero ir avanzando de a poco para cumplir con la fecha de inicio, cumplir con la fecha de fin. Detrás de toda esta filosofía de aulas virtuales, de la recreación de la presencialidad en la virtualidad, de los tipos de EVA, etcétera, debe haber y existen, por supuesto, muchas metodologías para la creación de objetos de aprendizaje virtuales y entornos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos la Midoa, una de ellas, otra que se llama ADI, otra que se llama SAM, y por último, no la más importante, pero sí probablemente una de las más efectivas que yo he tenido oportunidad de gozar y no solamente de aprender y aplicar, es algo que se denomina la metodología Passier de Fadla.
Esta metodología, primero voy a mencionar qué es FADLA. FADLA es un organismo, es una ONG virtual 100%, ¿ya? Que brinda procesos de enseñanza y aprendizaje en el buen uso de la tecnología, internet, etcétera, ya para mejorar las condiciones de principalmente Latinoamérica. Y ya tenemos más de 15 años haciéndolo y yo tengo la suerte de haber acompañado a esta institución ya más de 12 años en realidad. Fue creada por el ingeniero Pedro Camacho en el año 2003, que si bien es cierto, esta metodología ya fue, entre comillas, vamos a decir, patentada o registrada, FADLA la regaló al mundo y principalmente, ¿qué busca? Busca establecer criterios y esquemas tecnoeducativos. Contribuye a consolidar el abordaje de la modalidad de educación virtual en las instituciones educativas. Constituye el cómo debe realizarse el proceso de transición desde los procesos áulicos tradicionales hasta el proceso de enseñar en el aula y a guiar por internet. Y finalmente, dentro de los elementos más importantes, es un soporte adicional a los recursos didácticos usados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta metodología está formada por 5 elementos muy claros: la presencia, el alcance, la capacitación, la interacción y propiamente el e-learning. No es el momento ni el lugar para poder explicar elemento por elemento, pero la práctica nos dice que al aplicar estos 5 pasos, que son claros y muy definidos, ya vamos a poder generar todo aquello que queremos lograr en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje direccionados hacia nuestros estudiantes. En este caso, me gustaría agradecer mucho a la profesora Fanny Rodríguez, que fue la persona que me hizo llegar cierta parte de mi presentación y que tanto ella como otros colegas son expertos en el uso de esto. Vamos a afinar muchísimo más, seguimos deshaciendo la bola de papel, si ustedes quieren. ¿Qué es un EVA? Habíamos dicho que es un entorno virtual de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué es? Que estos EVA son la representación de un aula, sí señor, pero este EVA debería llevar algún tipo de estructura. Y pues sí, definitivamente bajo estas premisas, cada profesor o tutor define la estructura de su aula porque lleva el orden académico y pedagógico en su área. Un EVA, aquí hay una cierta contraposición, pero no. Se puede aplicar, la estructura de un EVA puede aplicarse en la presencialidad, a distancia, semipresencial o virtual. ¿Por qué? Porque en esta estructura existen varios elementos como son los recursos pedagógicos, que lo usamos en cualquier momento, los elementos de comunicación, hemos dicho que la comunicación es importante, las actividades o asignaciones a desarrollar, consultas a profesor, reglas de clase, normar la interacción entre alumnos y entre alumno y profesor. Ahora, para mostrarles un ejemplo bastante claro, voy a hacer uso de un recurso que también es interesante. Miren, en la estructura de un EVA debería existir algo que nosotros conocemos como bloque PASIE o bloque cero. En este bloque, nosotros vamos a tener varias cosas: una bienvenida al curso, vamos a tener la manera de conocer al tutor, anuncios del tutor, ciertas instrucciones que deben irse dando a lo largo de un proceso, compartir con los estudiantes, por ejemplo, un foro social, una cafetería, un lugar de descanso virtual, ¿ya? Y por supuesto, y algo que recopile
¿Qué es el curso? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Ya? Un bloque paseo cero inicial siempre necesario. Luego vamos a tener tantos bloques académicos como unidades de aprendizaje tenga nuestro curso, ¿ya? Y aquí es fácil, muy claro, y creo que todos ustedes que ya tienen cierta experiencia en el uso de recursos virtuales me van a dar la razón. Existe un primer momentum que es el de la exposición del docente, es decir, de alguna manera el docente tiene que poner a consideración de los participantes de ese bloque, de ese curso, perdón, de ese módulo, ya, PDFs, presentaciones en video, audio post, mapas mentales, etcétera, en donde plasme todo el conocimiento que quiere transmitir al estudiante. Un segundo momentum de un bloque académico es lo que se denomina el rebote. ¿Qué es el rebote? El rebote es la comprobación por parte del docente o del tutor si el participante leyó, vio, escuchó los recursos que puso a consideración en la exposición. ¿Ya? Eso le va a permitir medir la manera como sus participantes, sus estudiantes están siguiendo la dinámica del curso, ¿ya? Luego viene una opción que se llama construcción. La construcción es netamente perteneciente al estudiante. Ahí al estudiante se le enfrenta con un reto. Caballero, una vez que usted ha leído o ha visto o ha escuchado u oído cualquier recurso académico puesto a su disposición, le pedimos que genere un texto, un video, un audio, una presentación, un mapa mental en base a lo que usted aprendió, que luego el tutor va a evaluar y va a permitir calificar, en este caso, cómo de bien fue entendida la parte de exposición, cómo de bien fue respondida la parte de rebote y cómo de bien fue enfrentada la etapa de construcción. Como digo, existen tantos bloques académicos, o deberían existir tantos bloques académicos como N unidades de aprendizaje tiene el ciclo o el curso o el semestre o el trimestre o el tiempo que se haya estipulado. Y finalmente, cuando ya llegamos al proceso último, existe algo que se llama el bloque de cierre. Un bloque de cierre en donde principalmente vamos a permitir al estudiante que exponga su criterio con respecto de qué fue lo que recibió en los N bloques académicos anteriores. Si el curso estuvo bien desarrollado, si el tutor y las explicaciones que colocó eran suficientes o había cierta falta de esa presencia, ¿ya? Por supuesto, aquí es donde vamos a darle el justo y premio y merecido premio a aquel que pasó el módulo. Entonces tendremos un pequeño listado de aquellos que, habiendo seguido los procesos anteriores, llegaron a culminar de forma satisfactoria el bloque. Y en términos generales va a haber un otro elemento que nos va a permitir negociar, es decir, mira, si ya llegaste a este punto, tú tienes que darnos información de quién eres, dónde estás, qué es lo que quieres, para poder eventualmente elevarte de nivel y del módulo 1 pasar al módulo 2, al módulo 3 o al módulo de graduación, si es que fuera del caso. ¿De acuerdo? Entonces, este bloque de cierre es el de propiamente la negociación. Hemos determinado una jornada entre lo macro, que es la determinación de normas y trabajos académicos, y hemos visto que existen los LMS y las distintas modalidades de formación. Y ahora estamos cerrando con los EVA, con la metodología a utilizar, con la estructura de un EVA, etc. Estamos llegando definitivamente al último paso de nuestra exposición. ¿Y ahora qué? Con todo lo que he comentado, que bien podría ser novedoso para muchos o ya conocido por otros, o un intermedio entre esto sí sabía y aquello
me acabo de enterar que es posible, ya, ¿qué seguimos de aquí? Les voy a comentar algo y voy a poner nuevamente a los protagonistas reales de todo proceso formativo. La academia brinda ciertos conocimientos, hay empresas que brindan capacitación también, pero en conglomerado, la academia va a nutrir al sector bancario, al sector fabril, al sector comercio, al sector empresa, ya con todo lo que les pudo dar. ¿A quién? A este elemento, al recurso humano, al ser humano en esencia, a aquella persona que ha tomado el reto para aprender de una manera novedosa, ¿ya? Y que sigue siendo el centro de todo proceso académico. Aquel que considere que el centro del proceso académico es una evaluación está equivocado. Aquel que considere que el centro del proceso de educación y aprendizaje está en los textos, a veces infumables de 40, 50, 100 páginas de un PDF, una presentación de 200 láminas, que eso es lo importante. No, señor. Aquel que considere que las normas o que la propia academia es lo que realmente es lo más importante, a mi juicio, muy personal, están errados. Forman parte de una cadena, pero ¿en dónde está el centro? ¿En dónde está la real, valga la redundancia, realización de todo esto? En las personas, en el recurso humano, en nosotros seres humanos. Finalmente, me gustaría comentarles que procesos como los de investigar, planificar, generar planes prototipo, monitorear los ajustes y principalmente el de tomar una decisión son aquellos que nos van a permitir cumplir con todo, desde el macro hasta el micro, con óptimos resultados. Porque de por medio va a haber tecnología como herramienta y el ser humano y su capacidad innata del sorprenderse todas las veces que pueda. Mi última intervención va nuevamente en torno a el concepto de la capacitación. Docentes, autoridades, gobierno y obviamente los estudiantes tienen que entrar dentro de un proceso de capacitación tenaz, absolutamente riguroso, ¿ya? Para poder obtener lo que nosotros queremos obtener, ¿ya? Pero aquí me viene un último interrogante. ¿Quién nos dice que estamos haciéndolo bien? ¿Quién nos audita aquello que nosotros estamos poniendo a consideración de la comunidad estudiantil? Y más aún, ¿quién nos certifica que lo que estamos haciendo, auditoría pasó control y nos pone un sello verde, por así decirlo, que diga, lo están haciendo bien? Estos son dos interrogantes, principalmente los dos últimos, el de auditoría y certificación, que debería ser tomado en cuenta por un conjunto de instituciones, unirse alrededor de él y eventualmente pedir ayuda para ser auditados y certificar sus aulas a través de las cuales están brindando capacitación. Les quedo muy agradecido. Este ha sido nuevamente una oportunidad supremamente valiosa para alguien que ya tiene sus años, pero también sus buenos años de experiencia en todo esto, el poder generar, espero, foro, discusión e incluso cierto enfrentamiento, porque el enfrentamiento, cuando es bien llevado a un nivel que corresponde, nos va siempre a llevar a un elemento posterior. Quedo agradecido profundamente con la UNSA, profundamente con el PGI, obviamente con FADLA y con el grupo de colegas que al momento estamos formando un pequeño ente regional de asesoría y tecnología que se denomina SmartLand. Somos colombianos, venezolanos y ecuatorianos al servicio de todos ustedes. Buenas tardes y muchas gracias. Tenemos algunas felicitaciones.
Gracias, Kate. Muchas gracias, Yashika. Yarika, perdón. Wow, qué buena pregunta. ¿Cuál cree que es el tropiezo en la capacitación de la docencia para no alcanzar la virtualidad de excelencia en aulas universitarias? Ok, yo creo que en muchas ocasiones está basado en lo que creemos conocer académicamente obtenido y aquello que nos exige esta nueva modalidad. Mira, no es algo de ponderar, pero tengo 60 años y he tenido que aprender durante los últimos 12 años a adecuarme a esta nueva modalidad, entrando, aprendiendo, experimentando, dañando, aprender haciendo, como normalmente se dice, pero lo que principalmente tiene que haber es la apertura mental por parte de nosotros, docentes, jóvenes, maduros o ya entrados en años, apertura mental para poder captar nuevos conocimientos y estar a la altura de ustedes. Kat, tú debes tener por la foto unos 20 años. Si es que alguien como yo se acerca a decirte, yo te voy a enseñar, tú te ríes, porque tú dices, mira, yo tengo aquí mi tablet, mi teléfono celular, aquí aprendo todo, el señor YouTube es el gran señor de todo, pero danos un chance. Aquellos que hemos tenido oportunidad de migrar digitalmente hacia ustedes, estamos también con el deseo de unir fuerzas y trabajar en conjunto. Déjame con los años que me dan las canas, la experiencia y tu ímpetu, el ímpetu de la juventud, hacer un equipo compacto y único. Principalmente yo creo que es eso, la no apertura mental hacia nuevos paradigmas. Esa sería mi respuesta acá. Ok. Como les digo, utilizar una plataforma ya existente cuando existen 40 opciones, para mí es la forma más adecuada. Alguien tiene que hacer un proceso de investigación y selección de cuál de esas plataformas es la más adecuada para cumplir los objetivos de esa institución, ¿ya? Por ejemplo, para muchas personas, Blackboard podrá ser importante porque tiene elementos multimedia espectaculares, sí. Camilo puede ser la opción, Moodle puede ser la opción, etc. Pero debe haber un análisis profundo de las funcionalidades de cada plataforma para poder generarla. Crear la propia. Yo no niego esa posibilidad. Te comento, en el año 2000 yo fui el coordinador de la primera maestría semipresencial en Ecuador, que fue en la Universidad de las Américas con el apoyo de la GTZ. Ya comenzamos usando Blackboard y finalmente uno de nuestros más brillantes estudiantes dijo, no, esta plataforma no me gusta y creó la propia. Y terminamos usando una que nosotros desarrollamos, bueno, el muchacho, el ahora ingeniero brillante, desarrolló en su momento, que vimos que tenía el acople de muchas y que realmente cumplía con nuestros requerimientos. Pero en primera instancia, yo personalmente considero, hagan un análisis adecuado de todas las N posibilidades que existan, vayan haciendo más reducido el campo de escogitamiento y de esas que quedan, escojan una y especialícense en ella, porque se puede hacer muchas cosas interesantes. Espero, Cintia, haber respondido tu pregunta. Bueno, me parece interesante. Los móviles, el aprendizaje móvil en este momento
no es que están haciendo, ya tiene algunos años de existencia, pero la principal estrategia es poder desarrollar aplicativos, como ya lo hizo Moodle, por ejemplo, especializados en poder acceder a lo que normalmente era un recurso que lo hacías a través de un computador, acceder a través de un medio móvil, ¿ya? Para que visualmente sea adecuado, para que la interacción sea buena, para que la experiencia de usuario no sea terrible en términos de no saber qué hacer, por dónde ir, que sea amigable, ¿ya? Principalmente eso, establecer aquellos estándares que permitan al usuario final tener una mejor experiencia de usuario. Gracias, Judy. Espero haber respondido la respuesta. La pregunta. Gracias, May. Muy reconocido. Muy buena pregunta, César. Mira, todos los días estamos en proceso de transición. Yo creo que nunca vamos a determinar la fecha exacta en la cual desechamos lo viejo para comenzar con lo nuevo, pero de alguna manera sí tiene que definirse un límite para poder decir el antes de Cristo o después de Cristo, antes o después. Ese punto de quiebre se está en la búsqueda. Y yo creo que es el vellocinio de oro que todo el mundo está buscando. ¿Cómo y dónde decir ese antes y ese después en esta transición que para mí personalmente es día a día? Encantado, Kate. Si te mandan sicarios, te vienes a refugiar conmigo. A las órdenes. Eso sería todo. Les quedo muy reconocido. Ha sido una experiencia muy valiosa. Es la segunda ocasión que tengo el honor de formar parte de un congreso de la UNSA y del PGI. Espero seguir colaborando y espero principalmente seguir generando disrupción en la forma de pensar que tienen ustedes. Que tengan muy buenas tardes.